Iniciamos entonces Hebreos capítulo 10, un mejor Salvador. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10 será el mensaje de hoy. Lea conmigo la palabra de Dios. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Muy bien. Recordamos que el escritor está haciendo un esfuerzo para convencer a cristianos judíos de no regresar al judaísmo. Y él les presenta argumentos, razones por qué la fe en Cristo es superior, es mejor a el sistema religioso de la ley de Moisés. Dice que Cristo trae un mejor sistema. Y aquí en el capítulo 10 hace un esfuerzo extra para presentar la conclusión de su argumentación de que Jesucristo y su sacerdocio es mejor que el sacerdocio levítico, y que el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio o a los sacrificios bajo la ley de Moisés. Es más, en estos primeros 10 capítulos el escritor ha venido presentando que Cristo es mejor, que Cristo es superior. Por ejemplo, nos dice que Cristo es mejor que los ángeles, capítulo 1. Mejor que Moisés, capítulo 3, que su sacerdocio es mejor y superior al sacerdocio levítico, capítulos 4, 5 y el capítulo 7. Y dice que Cristo es mediador de un mejor pacto, capítulo 8 y 9. Ahora, en el capítulo 10, presenta que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios bajo la ley de Moisés. Alguien ha dicho que las dos palabras más llenas de significado para la raza humana y para el universo es
pecado y Dios. Solo en estos 10 versículos de Hebreos 10, 1 al 10, 5 veces menciona el autor la palabra pecado. Quisiera detenerme un instante para que abramos nuestros ojos a la luz de las Escrituras sobre qué es pecado. Palabras que definen pecado, el pecado. Tomo por ejemplo Salmo 51 del versículo 1 al 4. Dice así el autor, David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es la oración de arrepentimiento que hace David. Y fíjense ustedes las palabras que él emplea para referirse al pecado. Rebeliones, eso es pecado. Maldad y pecado. Tomo otro pasaje bíblico en Éxodo 34, versículo 7. Hay muchos pasajes para que tengamos una idea cuáles son las palabras que se emplean para describir el carácter y la naturaleza del pecado. Dice Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí entonces el escritor emplea iniquidad, rebelión, pecado, para referirse a esa forma de vida, al accionar, al actuar del hombre, alejándose de la voluntad de Dios. Entonces tenemos en el Salmo 51 del 1 al 4, el autor emplea 3 palabras. Rebelión, esto habla de rechazo. Maldad, habla de la intención del corazón. Y pecado, esta es la palabra más común, que en el hebreo la palabra hebrea es pesa, y en el Nuevo Testamento la palabra griega es amartía. Habla de fallar, errar el blanco, equivocarse, no cumplir con el objetivo. Eso es pecado. Luego en Éxodo 34, 7 menciona iniquidad, rebelión. Entonces noten estas dos palabras, iniquidad y rebelión, hablan de un acto deliberado, una acción que uno está consciente, pero que simplemente no quiere someterse a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y entonces pecado es error, fallar el objetivo. Solo hay un versículo en la Biblia que nos da una definición de pecado, y este sería 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten esto, el pecado es algo serio, el pecado es algo terrible en la vida del ser humano. Desde que se cometió el primer pecado por Adán y Eva, las consecuencias son devastadoras. El pecado es una rebeldía, es una iniquidad, es una maldad en el ser humano. ¿Qué pues? Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Habla de los judíos en comparación con los gentiles. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando el autor ahí? ¿De quién está hablando aquí el autor? Está hablando de nosotros. Todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, todo está controlado por el pecado. Como dijo el profeta Isaías, no hay nada sano en el ser humano, desde la coronilla hasta la planta del pie, todo es podredumbre y horrible llaga. El pecado en la vida del ser humano. Y concluye, miren, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando el autor allí? De nosotros. La Biblia dice que el pecado trae la muerte, y muerte es separación de Dios. El pecado nos deja en las tinieblas. Solo tristeza, dolor y desventura trae el pecado. Y el pecado está en el mundo entero. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces el autor de Hebreos presenta el argumento final sobre la doctrina del sacerdocio eterno de Cristo. Y él dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es insuficiente e incompleto. Noten esto, eso es lo que dice el autor. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, con su sistema de religioso, con sus ritos y ceremonias, es incompleto, es insuficiente para el perdón de pecados y para acercarnos a Dios. El autor dice que la ley de Moisés era una sombra. Hebreos 10:1. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Noten esto, una sombra no es la realidad, es una proyección, pero no es la esencia. Y es triste ver que aquellos que todavía hoy dicen que hay que guardar el sábado, que hay ciertos alimentos que son prohibidos, o todo esto con el sistema religioso sacerdotal de hoy en día, de esa iglesia que conocemos, sacerdotes enseñando de que no deben de casarse, enseñando todo ese ritualismo, esas velas y el incienso. Todo eso es sombra, dice Hebreos. Esa no es la realidad de las cosas, pero muchos siguen abrazándose a la sombra de las cosas y no a la realidad. Ahora, una sombra es algo bueno. En un día caluroso, en un día soleado, la sombra de un árbol nos puede ayudar, pero hay veces que ni aún la sombra es suficiente cuando el sol aprieta. La sombra es algo fugaz, no es algo permanente. La ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Por ejemplo, la sombra de una llave, miren, la sombra de una llave no puede abrir la cárcel. La sombra de un plato de comida no puede alimentar a un hambriento. La sombra del Calvario no da libertad del pecado.
Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra del Calvario. Ahora en Cristo tenemos la realidad de las cosas. El escritor de Hebreos presenta pruebas. Versículos 2 y 3. Hebreos 10. Los sacrificios son continuos, día tras día, año tras año, significando que estos sacrificios no ofrecen purificación del alma y no dan acceso ininterrumpido ante Dios. Si fuesen efectivos, no se necesitaría de la repetición de esos sacrificios. Y esos sacrificios, dice en el versículo 3, son más bien para recordarles que son pecadores. Es imposible. Versículo 4, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Miren la argumentación que está presentando el escritor a sus lectores cristianos judíos que querían regresar al judaísmo. Ahora yo quiero presentarles aquí 5 tipos de sacrificios que Levíticos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 presenta. Bajo la ley de Moisés, los judíos tenían 5 tipos de sacrificios principales. Primero, el holocausto. El holocausto es el sacrificio, el animal era quemado por completo. Holocausto, animal quemado por completo. Su propósito es la entrega total del individuo a la voluntad de Dios. Levítico capítulo 1. Segundo tipo de sacrificio, ofrenda de granos. El oferente presentaba ante Dios, esta ofrenda donde hacía un pan de harina, de aceite, de incienso y de sal. Y era un sacrificio que significaba el reconocimiento de que todo es de Dios. Eso está en Levítico capítulo 2. Tercer tipo de sacrificio, sacrificio de paz. Era simplemente un sacrificio que la persona judía, el judío, presentaba para regocijarse ante Dios. Era su deseo de tener comunión con Dios. Entonces él llevaba un sacrificio que se le llamaba de paz. Cuarto tipo de sacrificio, sacrificio por el pecado. Fíjense, ese no es un pecado cometido a propósito. Ese es un pecado cometido por ignorancia, porque un pecado cometido deliberadamente tenía castigo. Entonces el propósito era para el perdón de pecados cometidos por ignorancia. Eso está en Levítico 4. Y el quinto tipo de sacrificio, Levítico capítulo 5, sacrificio por la culpa. Pero allí hablaba de la ofensa personal. En este caso, él presentaba un sacrificio, pero también él tenía que restituirle al ofendido. Levítico capítulo 5. Fíjense, aparte de estos 5 tipos de sacrificios, estaba el sacrificio anual llamado el día de la expiación, llamado Yom Kippur, el día del arrepentimiento nacional, donde el sumo sacerdote en ese día, ese único día al año, entraba con sangre de animal al lugar santísimo, una sola vez al año, en el día nacional del arrepentimiento y del perdón. Ese era otro sacrificio que no está aquí. Eso era lo que estaban haciendo. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Miren, los sacrificios y ofrendas son una sombra.
La realidad de todo esto ahora es en Cristo. Todo esto tiene un significado ahora en Cristo. No regresen ni se mantengan en lo que es sombra. Eso es lo que está diciendo. Pero saben ustedes, 1500 años tenían ellos de tener ese sistema religioso. Qué difícil es dejar algo que está acostumbrado por 1500 años, una tradición. Y que ahora viene el nuevo pacto. Y dice, no, nada de eso ahora es necesario para acercarse a Dios. ¿Cómo le sonaba eso a los judíos? Era muy duro. Nada de eso a lo que ustedes están acostumbrados es lo que Dios quiere ahora. Dios instituyó el sistema de sacrificios para, miren, primero, exigir a los israelitas que reconocieran continuamente sus pecados. Segundo, para que ellos sintieran la necesidad del perdón. Tercero, para reforzar su comprensión de que su pecado era un asunto serio. Cada vez que moría un animal y que esa sangre era rociada, lo que quería Dios con ese sacrificio es que vean, por su pecado, este animal inocente muere, su sangre es derramada. Su pecado es algo serio y trae consecuencias. Y en último lugar, Dios instituyó el sistema de sacrificios para hacerles ver que sin la gracia de Dios, sería la sangre de la persona la que debería ser derramada y no la del animal. Porque el que debe morir por mi pecado soy yo, no un inocente. Y todos esos sacrificios le enseñaban, el animal muere porque yo, dice Dios, así lo he pedido. Por mi gracia te doy vida y te perdono. Así que el escritor de los Hebreos dice con vehemencia profética, los sacrificios y ofrendas son ineficaces para purificar a un hombre y darle acceso permanente a Dios. El único sacrificio efectivo es el sacrificio de Jesucristo. Y para fundamentar su punto y explicar lo que está en su mente, el escritor toma una cita de Salmos 40, versículos 6 al 9. Este es un salmo mesiánico. No quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Noten esto. El salmo mesiánico, Salmo 40, que es citado por el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Noten, el Hijo de Dios aún no se ha encarnado, no se ha hecho hombre. A través del escritor en el Salmo 40 dice, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Noten esto, tomen en cuenta que el mayor sacrificio que Dios quiere, ¿cuál es? ¿Cuál es el sacrificio más grande que Dios quiere? El que Dios pide. Y eso no ha cambiado, hermanos. Dios no quiere sacrificios de animales, sino obediencia a su voluntad. En esencia, el sacrificio era algo noble. El hombre se despojaba de algo propio. La persona daba con amor ese sacrificio. Sin embargo, la naturaleza humana es como es. Y pronto
ese sacrificio de animal y esas ofrendas llegaron a ser presentadas con la actitud de querer comprarle a Dios el perdón de sus pecados. Presentan toda la ofrenda que quieren, creyendo que con ese acto ellos son merecedores del perdón de Dios. A eso llegaron ellos. Y por eso los profetas habían visto cómo el sacrificio de animales se había degenerado. Y le habían dicho al pueblo que lo que Dios quería no era la sangre y la carne de los animales, sino la obediencia. Cito algunos pasajes bíblicos. Primero de Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Nuestra obediencia. Luego dice el Salmo 50:14: sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Y luego el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos, un corazón quebrantado y humillado en arrepentimiento. Ese es el mayor sacrificio que Dios quiere. Y sigue diciendo el mensaje profético, Oseas 6:6. El profeta dice: lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Noten esto: el mayor sacrificio, la mayor ofrenda es la obediencia. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, es un insulto para mí. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese pasaje está en Isaías capítulo 1, desde el 11 hasta el 18. El profeta Isaías dice Dios a través de él: no quiero esas ofrendas. La ofrenda que yo quiero es una vida de obediencia, una vida de santidad. Miqueas 6, versículos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor Dios de las alturas? Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Era muy fácil para los israelitas
lavarse las manos, andar en una vida de pecado, de desobediencia, y luego llegar con un animal a ofrecérselo a Dios para el perdón de sus pecados. ¿Qué dice Dios? No quiero ese tipo de ofrendas. Quiero un corazón humillado y arrepentido. Quiero una vida de justicia y de santidad. El ser humano es lo que es. Esa es nuestra naturaleza. Y hoy nosotros estamos viviendo más de 3.000, 4.000 años después de esto, del Antiguo Testamento. Y fíjense, nosotros algunas veces podemos llegar a creer, voy a llegar el domingo a adorar a Dios, voy a dar algo de ofrenda, canto, ya cumplí a Dios. Ya le cumplí a Dios. ¿Saben ustedes que esa es la idea de multitudes de cristianos? Ya cumplí a Dios. ¿Saben qué? Venir a reunirnos aquí no es por Dios, es para nosotros, porque yo necesito la comunión y la edificación. Pero ¿saben qué es la ofrenda para Dios? Desde que salimos de este lugar hasta el próximo día de reunión que nos reunimos. ¿Saben por qué? Porque desde que salimos de este lugar, nuestra vida debe ser una ofrenda viva, agradable a Dios. Amén. Vivir como cristianos. Así es. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, comportarnos como cristianos. Que Dios sea honrado y glorificado con mi vida. Cuando yo voy a divertirme, cuando voy a algún centro comercial, cuando yo voy a donde sea que vaya y a hacer lo que haga, que Dios sea honrado y glorificado, porque ese es el sacrificio que Dios quiere. Siempre había voces gritando en nombre de Dios que el único sacrificio agradable a Él era el de la obediencia. La desobediencia estableció una barrera que ningún sacrificio de animal podía quitar. Jesús fue el sacrificio perfecto porque hizo perfectamente la voluntad de Dios. Jesús ofreció a Dios a favor de los hombres lo que ningún hombre había sido capaz de hacer. La obediencia perfecta. Ese era el sacrificio perfecto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Noten por qué el sacrificio de Cristo es mejor y superior a los que ofrecían los judíos. ¿Por qué? Porque Él hizo una obediencia perfecta. Porque Él fue al Calvario para hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Saben que ese es la ofrenda y el sacrificio de Jesucristo? La obediencia a Dios el Padre. Y en todo su ministerio, ¿recuerdan ustedes los diversos pasajes del Evangelio? La voluntad del Padre que me envió es necesario hacer. Yo tengo que hacer una obra, la obra que Dios me mandó a hacer. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ese es el mayor sacrificio de Jesucristo por nosotros. El clímax de la obediencia fue en la cruz. Isaías 53 describe los sufrimientos del siervo de Dios en el Calvario. El profeta Isaías nos dice que el Mesías sería un varón de dolores, azotado, herido, angustiado, afligido, desechado, molido, abatido, castigado, llagado, quebrantado y menospreciado. Mientras preparaba este mensaje, meditaba en cuán terrible y doloroso fue la cruz y el sufrimiento de Jesucristo. Cuán terrible fue ser abandonado por sus discípulos, ser traicionado por uno de sus apóstoles.
Cuán terrible fue oír que la gente decía: suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. Fue terrible cuando la gente meneaba la cabeza y se burlaban de él cuando él estaba en la cruz. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Dolor tras dolor. Y luego colgado en la cruz, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y ahí es donde sintió el abandono del Padre. El Hijo eterno de Dios, que siempre ha vivido en armonía y en comunión perfecta, en ese instante en la cruz fue abandonado. Nunca se había roto esa unión perfecta entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Pero en la cruz, en un instante, sufrió el infierno por nosotros y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que Él sufrió por nosotros. No tenemos ni siquiera esa película que hizo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que algunos dicen: yo no quiero ver eso. ¿Sabe qué? Esa es una pálida representación de lo que Él vivió. Y nos duele ver los azotes y su espalda desgarrada, su cara ensangrentada, la corona de espinas que le clavaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Debemos estar agradecidos eternamente con Jesucristo, porque Él murió por nosotros, porque su sacrificio y su sangre nos limpia de nuestros pecados. Debemos entonces tener ese mensaje. Si queremos tener comunión con Dios, la obediencia es el único camino. Lo que el hombre no podía ofrecer, lo ofreció Jesucristo por nosotros. En su perfecta humanidad ofreció el sacrificio perfecto de la obediencia perfecta. Y a través de eso, el acceso a la presencia de Dios se abrió de una vez por todas para nosotros. Y nosotros, nuestra vida debe ser de obediencia, una obediencia perfecta.